Bueno, bienvenidos a este espacio de Cambio de Michoacán. Eh, Hoy queremos pensar sobre ese tema tan interesante que son las matemáticas. Y efectivamente, hoy parece que a nivel mundial, nacional, estatal, hay como un auge por la enseñanza de las matemáticas. ¿Esto a qué se debe? ¿Qué tienen las matemáticas hoy que resultan tan interesantes en el campo de la educación y en todos los campos? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Hoy tenemos aquí con nosotros al doctor Jesús Castañeda García, egresado de la Universidad Michoacana, y también al maestro Edgardo Olmedo Sotomayor, también egresado de la Universidad Michoacana, y trabajan también en la Universidad Novo Hispania. Bienvenidos, mi nombre es Rafael Mendoza Castillo, soy articulista del Cambio de Michoacán y también colaboro en la Universidad Novo Hispania. Y entonces les dejo a ustedes esta primera reflexión: o no existe ese auge, es falso, o sí existe esa preocupación por las matemáticas. Muchas gracias, maestro. Pues antes que nada agradecemos mucho la oportunidad de acompañarlos esta mañana, a usted y a su auditorio. Profesor. Pues agradeciendo también a todos nuestros radioescuchas y a usted por la oportunidad de invitarnos a formar parte de esta mesa de reflexión. Pues yo creo que más que un auge en el estudio de las matemáticas, es una preocupación por el hecho de qué es lo que está pasando con la enseñanza. Es decir, todos ya estamos claros, yo creo que un alumno, un estudiante, tiene que pasar a lo largo de su formación por materias de matemáticas. Sí. Eso ya lo tenemos muy claro. El problema es que, aunque le dedicamos años de estudio, realmente el rendimiento es muy bajo. Entonces, más bien la pregunta es, ¿por qué no aprendemos matemáticas? ¿Hay un problema específico con la materia o es más bien un problema de una mala actitud hacia ellas? Yo creo que esa es la pregunta aquí. Y para tratar de dar una respuesta, inclusive se ha formado toda un área del conocimiento que es la educación matemática. Exactamente. Inclusive esta área del conocimiento, que tiene su origen, la didáctica de las matemáticas, surge precisamente en Francia con diversos autores especialistas como Huy Brousseau, Balachev, Thierry Arnauld y desde luego François Lugny. Estos autores de la didáctica de las matemáticas pues hacen una teoría que llamamos hoy en día la teoría de situaciones didácticas, que nos permite un poco comprender cuáles son las probables dificultades o los fenómenos que sufre el estudiante cuando aprende matemáticas. Otra teoría que ha tenido un impacto importante es la teoría de representaciones semióticas de Ralph Duval, ¿no? ¿Cuáles son las principales problemáticas, ¿no? Pues muy probablemente nuestro sistema educativo, una tenga que ver con la formación de nuestros docentes, y otra tenga que ver con esa actitud que tenemos hacia las matemáticas socialmente, ¿no? El verla como una materia difícil, como una materia que no compagina lo que se ve en el salón de clase con lo que se ve en la vida cotidiana, en la realidad, ¿sí? Eso por una parte. Y por otra parte, el hecho de el uso del lenguaje, ¿no? Pareciera que esta es una de las cuestiones más complicadas, ¿no? El lograr tener esta abstracción de la realidad para poder utilizar una simbología especializada en el lenguaje matemático. Yo propondría que estos 3 puntos probablemente sean uno de los factores que más hacen que sea complicado el aprendizaje de las matemáticas en el nivel básico y en el nivel medio superior. Y pudiera ser, Edgardo, que entonces el problema está en el método de enseñanza
o también en una actitud, en una posición del estudiante respecto de la enseñanza, pudiera ser el método, el problema, o también hay una parte de la cultura que de alguna manera a veces como que no nos gusta pensar, desde las abstracciones, como que estamos muy vinculados o identificados a las cosas. ¿Sería este un problema? Pues muy buena reflexión. Mire, inclusive hay estudiosos que dicen que el génesis de esa aversión hacia la matemática es la conjunción de esas dos cosas. Es decir, tanto el método como una aversión. Pero esa aversión es una cuestión cultural, como muy bien usted lo dice, porque, por ejemplo, Tony Bundsan, el creador de la teoría de los mapas mentales, nos dice que todos tenemos, por el hecho de ser hombres, de ser humanos, tenemos la capacidad de asombrarnos y hacer uso de la abstracción. Es decir, nosotros nos encanta encontrar patrones en las cosas de manera natural desde la época de las cavernas, ¿sí? Es así que surgió el concepto de número, por ejemplo. Fuimos capaces de encontrar que dos ovejas tenían el mismo número que dos piedritas. Exactamente, asociando, ¿no? Encontrando una función que relacionaba las dos cosas. Y entonces, ¿cuándo es que surge ese problema de la aversión, de decir, a mí no me gusta la matemática? Dice Tony Bundsan que se debe a que hubo una asociación entre un sentimiento negativo y el estar aprendiendo la matemática. Por ejemplo, tuviste a lo mejor en el kinder una maestra que te regañaba mucho en la clase de matemáticas porque no contabas bien en ese momento. Te decía, no, así no es. Ahí tú dijiste, ay, no. Entonces tú asociaste el sentirte mal con el hecho de estar aprendiendo matemáticas. Y ahí es donde surge, porque en realidad todos tenemos un placer al descubrir algo, ¿no? Entonces otros autores te dicen que el placer máximo que te da la matemática es el sentido de descubrir. ¿Sí? Una curiosidad natural que tenemos todos, y que lamentablemente por el hecho de tener muchas veces al azar una asociación negativa, ¿sí? Por ejemplo, un regaño injusto, por ejemplo, es lo que provoca que tú ya no quieras más eso, ¿sí? A nivel inconsciente lo asocias. De hecho, por ejemplo, ahí pone el autor un ejemplo en el cual dice de una niña que le encantaban las matemáticas, y entonces estaban en la clase como de primero o segundo año, y entonces ella estaban viendo la suma, ¿no? Entonces decían sumas muy sencillas, 2 más 2 son 4, etcétera, y de repente dijo, muy bien, entonces muy probablemente pronto estarán haciendo sumas muy grandes, como 113 más 182. Entonces, y inmediatamente dijo la suma. Oye, ¿por qué sabes eso? ¿Te estás burlando de mí? ¿Tienes la calculadora ahí? Dijo, no, yo soy capaz de ver una danza de los números en mi mente y eso hace que dé el resultado. Dijo, te estás burlando de mí, quiero ver a tu papá. ¿Y qué pasó con la niña? Dijo, yo ya no quiero saber matemáticas. ¿Por qué? Porque matemáticas me hace sentir mal. Y entonces un talento se desperdició. Tal vez inclusive esa niña había sido capaz de desarrollar un método diferente al que se desarrolla normalmente, de manera natural, pero entonces ahí la imposición fue lo que coartó y hizo que ella se alejara de las matemáticas. Este es importante porque, y entonces habría que darle importancia a la construcción de ese pensamiento formal, que yo creo que ahí está una situación específica. Nosotros, por ejemplo, somos muy dados a la experiencia, a esa parte muy objetiva de las cosas, y entonces recuerdo los griegos que ante la diversidad de la experiencia dijeron, pues vamos a buscar una unidad, ¿verdad? Que explique estas cosas, porque en esa dispersión no hay más inseguridad. Entonces yo creo que aquí la parte de nuestras escuelas habría que trabajar más el pensamiento formal en ese aspecto. ¿Cómo ves tú Sí, fíjese que precisamente una de las limitantes que tiene probablemente nuestro sistema de enseñanza
es que probablemente el profesor sea quien obstaculiza que el alumno pueda desarrollar este pensamiento formal, este pensamiento matemático, y no sea el propio estudiante quien, o la quien organización tenga de la escuela. Exactamente, y no es probablemente el mismo estudiante el que tiene el problema. Es decir, en el momento en que esta profesora o este profesor impide que la niña pueda ver esta danza de los números en su mente, por ejemplo, ella está siendo un obstáculo de aprendizaje para esa niña, que de manera natural descubrió probablemente una manera de sumar. Pero ahí es la profesora, nuestro método de enseñanza, el que no nos permite que nuestros estudiantes tengan éxito. Exactamente, realmente ese es probablemente el obstáculo. ¿Por qué razón? Porque hay una manera tradicional de enseñar matemáticas. Entonces, que aprende matemáticas no es cuestión de genios, Yo creo que es todos tenemos pensar la posibilidad. natural. Exactamente. Yo creo que todos tenemos esa posibilidad. El problema es que tal vez tuvimos distintos tipos de obstáculos. Entonces, habrá quienes hayan tenido probablemente un obstáculo muy difícil, muy grande, y tuvo un repudio hacia las matemáticas, y habrá quienes tal vez conocieron a un profesor de matemáticas que les inspiró y que sí les ayuda a descubrir la belleza. Condiciones de posibilidad. Exactamente. Y entonces estas personas desarrollan un gusto por las matemáticas. ¿Cuál es la problemática en este sistema de enseñanza tradicional que yo comentaba? El problema es que enseñamos matemáticas como no se hacen las matemáticas. Es decir, hay un cuerpo de teoremas, de axiomas, de proposiciones que dictamos en nuestras clases de matemáticas y después el ejercicio. Pero en la vida práctica primero tienes el problema y después buscas cómo solucionar el teorema, tal vez haciendo una teoría para resolverlo. Entonces, son dos formas distintas de hacer matemáticas. El problema es que en la primera es como enseñamos, pero es como una forma ficticia, artificiosa de cómo enseñar matemáticas. Ver a las matemáticas como un cuerpo acabado de conocimientos. Y en la vida real las matemáticas es un cuerpo que no está acabado, que necesita de manera constante de contribuciones, ¿no? Entonces, lo que propone Brousseau, por ejemplo, o Duval, es enseñar matemáticas, cómo se hace la matemática. Y considera que de esa manera habrá una menor cantidad de obstáculos con los que se puede encontrar el estudiante. Es decir, un estudiante que aprenda a hacer matemáticas como un investigador estudiante. Que el estudiante haga investigación desde el nivel medio superior, desde el nivel superior. Y esa será entonces una mejor manera de formar a un estudiante de matemáticas. ¿Y hay alguna, Edgardo, algún requisito, digamos, de tipo biológico, de crecimiento, de maduración, de desarrollo, para empezar con el acceso a los números en el caso de los niños? ¿Se requiere, digamos, una maduración biológica, fisiológica, mental, en donde de alguna manera, si recuerdan las tesis de Piaget, cómo efectivamente va un desarrollo para acceder a las operaciones formales y estructuras específicas? ¿Esto sí tiene sentido pensarlo así? Mire, precisamente hay toda una tradición que te marca eso. Casualmente, los nuevos estudios a raíz de la ciencia cognitiva te están diciendo que un poco que no es tan así. Es decir, entre mayor contacto, no es una cuestión de tiempo, sino de práctica y de contacto. Entre mayor contacto tengas con una estructura que posibilite tu acceso a las operaciones formales, mayor facilidad vas a tener. Correcto. Sí, entonces lo que te dicen, ok, tu mente, dicen, se desarrolla por asociación y a través de una conexión, ¿sí? Entre tus neuronas, es lo que te dice. Entonces, Tony Bunsen lo que te dice, ok, entonces tú lo que tienes que hacer es activar tus redes neuronales. Es decir, entre más fortalezcas tú esos lazos, más fuertes van a ser y mejor estructuras vas a tener. Entonces, lo que hay que hacer es que estés en contacto cotidiano y hacer patentes las relaciones matemáticas, y estas solitas se van a ir dando, ¿sí? Además, tenemos probablemente varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo,
los estudiantes de las Olimpiadas del Conocimiento? Vamos a entrar en un corte en este momento. Se ve que el entusiasmo está fuerte. Vamos a, como dicen, arrancando los motores. Y vamos a escuchar una musiquita muy bonita, muy agradable de Pink Floyd, que se llama El Muro. Y tiene que ver mucho con lo que estamos platicando, porque ahí se plantea que como un niño, una niña, nos podemos convertir en un ladrillo, en una pared. Entonces, nuestros radioescuchas, continuamos después de escuchar a Pink Floyd, que de alguna manera despierta el entusiasmo por los números, por la matemática. Yo manejaba en el corte la idea de Roger Bartra sobre que no solo está el cerebro de manera natural, sino como hay un exocerebro, es decir, hay formas culturales que en un momento dado pueden bloquear el entusiasmo por la matemática y el desarrollo mismo neuronal en ese aspecto. ¿Tú cómo ves esta propuesta de Bartra, en donde la cultura misma puede de alguna manera posibilitar la construcción del pensamiento formal, en este caso de la matemática y de la lógica, que son los dos campos que están vinculados en ese sentido? Edgardo, ¿cómo lo ves tú? No, pues esto es claro. De hecho, la matemática, en realidad, podemos decir que es en gran parte una construcción social, dado al hecho no tanto no tal vez de la intuición del descubrimiento mismo, sino que realmente la matemática, para que lo sea, tiene que ser comunicable. Es decir, debe ser capaz de ser enseñada y comprendida por otros. Ese es el papel también de la demostración. No tanto darle una estructura acabada y de validez. En parte sí es eso, pero también se supone que esa validez es precisamente lo que la hace inteligible. Es decir, el ser capaz de entender tus razones para aceptar dicho teorema ya me hace partícipe de algo en común. Ya los dos aceptamos algo en común, ya tenemos algo en común. Sí. La opinión sobre la veracidad del teorema. Entonces, en realidad, la matemática es también ponerse de acuerdo. ¿Sí? Es un diálogo, ¿sí? A través de la demostración. Entonces, en realidad, por ejemplo, eso también puede ser parte del método de enseñanza mismo de la matemática. Es decir, el hecho de dar razones en la matemática, más que un gusto por el rigor, es un gusto por ponernos de acuerdo, ¿sí? Estar de acuerdo en que estamos observando lo mismo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para Balachev, el hecho de la demostración en la enseñanza en la matemática es un paso para entender, porque yo solamente entiendo aquello que soy capaz de comunicar. Si no soy capaz de comunicarlo claramente, a lo mejor aún no lo he entendido del todo. Sí, yo creo, estamos de acuerdo con esta parte que propone Edgardo. ¿Por qué razón? Porque necesitamos matemáticas que podamos comunicar. El gran problema que hemos tenido probablemente en la comunidad de científicos es que no hay una comunicación. ¿Por qué? Porque el matemático ha utilizado este lenguaje especializado solamente para su comunidad, y el ciudadano común pues tal vez no es especialista en este lenguaje, entonces no tiene un contacto directo, al menos aparentemente para el ciudadano, con la matemática. Y ese es un problema que se hace a nivel cultural, ¿no? Porque por una parte tenemos un grupo de científicos, de especialistas en teoremas, pero por otra parte tenemos un conjunto de ciudadanos que no están interesados en leer esos teoremas. Y no están interesados en leer esos teoremas porque la comunidad matemática probablemente no ha sido capaz de comunicarlos al ciudadano. Y el ciudadano no ha entendido probablemente cuál es la importancia de esos resultados científicos. Edgardo, en este caso es importante también que el público sepa que así como la sociología, la historia, la física, la biología, tiene una pretensión para conocer el mundo,
muchas veces se van más allá y dominan al mundo, se convierte el mismo conocimiento en un poder, ¿verdad? Hasta de explotación. Y la matemática, desde ese pensamiento formal, de alguna manera parece invisible, pero no habría más posibilidad de que a través de eso invisible conociéramos también lo invisible del mundo, porque puede ser que a nosotros nos hayan creado, construido muy visuales, muy en los sentidos. Sí tiene en ese aspecto una orientación la matemática para comprender también el mundo, para explicarnos el mundo. ¿Y qué sentido tiene conocer el mundo a partir exactamente desde la matemática, Edgardo? No, pues esa es la reflexión de más de 2000 años precisamente, ¿no? Pero esto ya desde los griegos estaba en el aire, es decir, Pitágoras mismo te decía que todo era número, es decir, parafraseando. Y tenía un significado, el 1, el 2, el 3, el 4. Claro que sí, claro que sí, pero yo entiendo ese todo es número como todo tiene una forma y una estructura. Es decir, hay que encontrar la estructura de las cosas. Entonces, a lo mejor esto de la estructura es ver lo que está más allá de lo visible, pero que sí está y no somos capaces de ver. Pero ahí está, ¿cómo está? En sus relaciones, precisamente. Entonces, Pitágoras fue el primero que fue más allá de lo evidente y dio con las relaciones, ¿sí? Con las proporciones y las razones, sí. Y inventó la escala musical. Exactamente, entonces ya estaba allí, pero no lo veíamos. Entonces la matemática lo hizo evidente. Es por esa palabrita que utilizan los matemáticos. Es evidente. Es evidente. Pues ya después de que lo trabajaste, ya lo ves. Ves la estructura. Sí, es evidente. Sí, es evidente, pero hasta que lo has trabajado, hasta que eres capaz de abstraer y luego volver. Es un digamos que son dos pasos. Primero, estoy ante la realidad, con sus múltiples formas siempre cambiantes. Y de repente, soy capaz de ver algo que no cambia. ¿Qué es lo que no cambia? Digamos, el fondo, la estructura. Ajá. Entonces, en lo múltiple encuentro la unidad. Y ya que lo así, ya ahora sí ya lo aprendes. Lo aprendo y ahora sí puedo regresar ahí y ya señalar aquí el orden. Y ya que te señalé yo el orden, ya ves qué es lo que estoy dibujando, un triángulo. Pero antes de que te lo señalara no era nada. No, y además... Sí, muy interesante porque yo creo que ahí está algo central, importante. Cómo efectivamente a través de las formas que parecen muy abstractas, es de alguna manera que el ser humano ha podido avanzar en el conocimiento del mundo. Y cae por tierra aquel mito de que si Newton vio caer la manzana, ¿verdad? Es muy pobre este argumento. Es decir, cómo a través de la ciencia uno conoce las relaciones y el concepto de relación exactamente en las matemáticas es muy importante. ¿Tú cómo ves el planteamiento de Edgardo? Yo creo que, sé que vas a coincidir. Anexaría... No, en realidad vamos a coincidir. Yo nada más anexaría un punto importante. Después de la abstracción, después de que regresamos y vemos la estructura, hay algo que como matemáticos debemos de tener una obligación, que es comunicarlo, darlo a conocer a la comunidad. Inclusive, socialmente, la comunidad matemática acepta una prueba una vez que ésta se comunica. ¿Cuál es el medio? Una revista o un libro son los medios para darlo a conocer, ¿no? Pero creo que la comunidad matemática tendrá que abrirse cada vez más para que lo conozcan todos los ciudadanos. Quisiera comentar una reflexión también muy cercana a lo que dijo Edgardo sobre Andreas Wiles. Andreas Wiles es la persona que demostró el último teorema de Fermat. ¿Sí? Y él, la BBC le hizo un documental sobre cómo logra este resultado extraordinario después de más de 300 años donde nadie encontraba una manera de probar, ¿no? Este último teorema. Y él hace una reflexión al inicio muy interesante, dice, realmente es como llegar a una habitación oscura. ¿Sí? Llegas a esta habitación oscura y durante todo el tiempo te estás cayendo, ¿no? Llegas a lo mejor a la entrada de una casa y chocas un día con
la sala, otra vez con el comedor, en fin. Pero dice, hay un momento extraordinario, después de que lo has hecho muchas veces, Como en que ensayo y pareciera, error. ajá, exactamente, como que pareciera que se ilumina y puedes decir exactamente en qué punto está cada objeto de la sala. Entonces es cuando descubres algo en matemáticas. Entonces tenemos un doctor en la Universidad de Nueva España, se llama el doctor James Gerard Duffy. Aquí en Él Charlos. dice que ese momento él le llama chispazo, algunos le han llamado insight, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitamos los profesores de matemáticas? Lograr ese chispazo en cada uno de nuestros estudiantes. Dice otro profesor, Ernesto Rodríguez, colaborador también en la universidad, dice, tenemos los profesores que pensar qué hacer para que nuestros estudiantes aprendan, no para que nosotros aprendamos, sino para que los estudiantes lo hagan, porque solamente haciendo, practicando, como lo dijo Edgardo, se aprende la matemática. Edgardo, es una pregunta que a lo mejor el público también le interesaría. ¿Para qué el ser humano accede al pensamiento formal, al pensamiento matemático, al pensamiento lógico? ¿Cuál es en el fondo el interés? ¿Es solamente cognitivo o hay una parte también humana en ese sentido? Diría hasta ético, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Claro que sí. Entonces, o sea, además del hecho del placer del descubrimiento o de la utilidad en sí misma que puede tener el pensamiento formal, estamos viendo que por parte de la lógica también está el hecho del actuar ético, tiene que actuar correctamente. Y entonces uno actúa, en teoría, de acuerdo a sus pensamientos, ¿no? Y te dice la lógica que es el arte de pensar correctamente o de bien conducir la razón, ¿no? Por ejemplo, había un filósofo que decía que la mejor definición que él podía entender o dar de la lógica era aquello que te permitía diferenciar los pensamientos o los argumentos buenos de los malos, punto. Es decir, aquella cosa que te permite saber si las razones que te está dando el otro o que tú estás dando son buenas razones o son malas razones, es decir, tienen fundamento o no. Ese es el valor también que tienes, porque se supone que tú al actuar siempre tienes que buscar aquellos actos que realmente tengan un mejor fundamento, ¿no? Para actuar racionalmente. Digamos, todos hablamos de que vamos a actuar racionalmente, pero ¿qué es lo racional? Entonces hay que conducirse racionalmente y entonces la lógica nos va a permitir realmente saber si nuestras razones son buenas razones. ¿Sí? Entonces hay que abrir también el campo de la lógica a todos, no solamente a los especialistas. Sí, como una razón pública, ¿verdad? Claro la que razón sí. pública. Y es ahí donde efectivamente aquí nos encontramos nuevamente con la filosofía, con la razón. Es decir, la razón efectivamente con ese sentido de fundamentar conforme a ella, pero también cuestionar los sueños, ¿verdad? Los mitos de la razón. Porque, ¿qué tal si yo utilizo la matemática con la física y hago una bomba de neutrones, ¿verdad? Una bomba atómica? Entonces allí hay también una relación con lo ético, es decir, no el conocimiento, ¿verdad? Como una utilidad, como una mercancía, ¿verdad? Que tenga como fundamento al ser humano, ¿verdad? ¿Cómo ven esta parte? No, además, Para que la gente piensa que la matemática está más allá del mundo, bueno, tiene su virtud de colocarse más allá del mundo, es importante. Pero para ver el mundo también. Para regresar. sí, no, y además, esta es la parte cercana al ciudadano. Necesitamos un ciudadano, necesitamos una persona que sea crítico, que sea creativo, que sea autónomo, que tenga sus propias ideas, pero que también sea racional. Es decir, necesitamos un ciudadano que puede descubrir cuándo hay verdad
cuando Sí, hay sin quedarte en la consistencia. razón formal, Exactamente. como pura. Que lo pueda aplicar en su vida cotidiana. Que su conocimiento, que su lógica le permita conducirse en nuestra sociedad. Pero conducirse desde un punto de vista ético, o sea, como una persona ética. Yo creo que ese es probablemente el más grande valor que puede tener la lógica. Y este valor lo hereda en cierta medida hacia el conocimiento matemático y hacia otros conocimientos. Y en este caso, bueno, pues vamos a hacer un corte nuevamente para escuchar una bonita música, que también la música tiene que ver con ese pensamiento formal, definitivamente, y cómo la música, no sé si se entienda y se comprenda, o nada más se sienta en ese aspecto, ¿no? Sentir la música, porque hoy vemos cómo en el mundo a cualquier ruido le llamamos música. Entonces habrá que llevar a cabo esta reflexión también en la próxima sesión, ¿verdad? Sí. Bueno, escuchemos a los Beatles, All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor, pero también pensamiento formal. Continuamos después de escuchar a los Beatles, que puede ser que uno aparezca como desfasado en la música, pero hay música que se convierte en una obra definitiva y trasciende tiempos, trasciende espacios, y yo creo que los Beatles están en esa tesitura de haber trascendido y haber orientado gustos, hasta formas de vestir, el cabello, y cómo de alguna manera se convirtieron en algo emergente, algo distinto. Y yo creo que también puede haber, Edgardo, en la matemática puntos donde se diga, aquí hay una irrupción en el campo de la matemática, hay un avances en el campo de la matemática, y si hablamos de una sola matemática, hablamos de muchas posibilidades. No, pues eso daría tema a otras horas y horas de discusión, ¿no? Hay diversos tipos de concepción sobre la matemática misma, pero lo que yo sí creo que es cierto es que sí ha habido personas o momentos históricos que han cambiado totalmente la forma de pensar y de hacer la matemática. Por ejemplo, digamos, está desde Pitágoras, por ejemplo, el mismo Galileo, que fue también retomar esa idea de que el gran libro del universo estaba escrito en el lenguaje de las matemáticas, ¿sí? Había que entender geometría para poder entonces entender el mundo. Te hago un paréntesis, Edgardo, porque esto es importantísimo. ¿Cómo Galileo se hace el planteamiento así? Porque había un libro único, estaba la Biblia. Sí. Ese libro único, exclusivo, que hoy todavía lo tenemos en libro de texto. ¿Cómo hay un libro único? Y entonces dice Galileo, yo no voy a leer ahí. Entonces, ¿qué veo en la naturaleza? Y entonces es importante saber dónde estamos colocados. Esto es muy importante. Dónde nos colocamos para ver el mundo. Y dice él, pues yo voy a colocar en los números, me voy a colocar en la geometría, en la matemática, y voy a ver algo distinto en la naturaleza. Esto es muy importante. Yo veo triángulos en la naturaleza, veo círculos en la naturaleza, y esto te cambia efectivamente la relación con el mundo. Y entonces, ¿qué tan ricos son nuestras formas culturales, nuestras formas de ver el mundo, nuestras formas matemáticas, para hacer una lectura distinta de la realidad? No la que el amo quiere, no la que el poder quiere, porque incluso ahí tiene que ver la matemática con el poder. ¿Qué piensas, Gerardo? No, sí, pues el conocimiento es poder, pero lo que tenemos que hacer es democratizar las matemáticas en ese sentido, es decir, que todos tengamos el poder de la matemática, es decir, hacerlo democrático, y entonces sí cada quien podrá, entonces en su sano juicio, razonar. O su enfermo juicio. Además, es importante mencionar que las matemáticas o el conocimiento matemático es un conocimiento muy no parcial, muy imparcial, porque en realidad la persona que esté interesada en desarrollar matemáticas puede hacerlo.
independientemente. No tiene que ver con la clase social. No tiene que ver con estas clases sociales, porque aunque usted... sí la pobreza no te permite acceder, ¿eh? Bueno, hay historias Te lo interesantes. hace difícil. Lo hace difícil, pero aún así es posible. Tenemos Sí, la historia sí, de sí. Ramanujan en la India, una persona, un hindú que se encuentra un libro de cálculo. Después, sobre este libro de cálculo, hace una serie de más de 150 teoremas que hoy en día, pues aún no sabemos si todos son ciertos o son falsos, la mayoría han sido verdaderos. O por ejemplo tenemos el caso de Green, no sé si usted recuerda, profesor, Green, que se dedicaba a hacer pan y que dicen a algunos historiadores que escribía en ese papel de envoltura del pan, ¿no?, para poder escribir sus resultados. Y que hoy en día pues es... Y hago un paréntesis porque en verdad, fíjese bien cómo la ciencia, la historia de la ciencia, está fuera de la academia, ¿eh? En realidad, donde se construye y nace la ciencia es fuera de las academias, fuera de las estructuras escolarizadas. Y entonces haber que hacer un planteamiento, de ver, no sé qué opinas tú, cómo romper efectivamente con esas estructuras escolarizadas que parecen camisas de fuerza. Y entonces, ¿cómo afuera está el mundo, está la vida? Y acá creo que está la muerte, ¿eh?, en lo escolarizado. ¿Tú qué opinas? No, es que entonces también tenemos ya desde lo de Kuhn, ¿no?, de las revoluciones científicas, pero entonces podemos decir que realmente lo revolucionario pues está en la realidad misma, es decir, nosotros tenemos que aprender a leer y a enseñar a leer el mundo, la realidad tal. Entonces lo que hay que tratar de hacer es empezar a sacar la escuela de el edificio y darnos cuenta que la escuela somos la comunidad que quiere aprender. Esa es la escuela, es decir, la escuela en realidad tendríamos que ser toda la sociedad en conjunto, todos somos la escuela porque todos somos una comunidad de individuos interrelacionada que quiere aprender. Edgardo, a ver, el planteamiento es correcto, pero en un mundo donde están los intereses, donde está el poder, ¿cómo queda el planteamiento de Edgardo? ¿Qué tenemos que hacer efectivamente para romper esos intereses? Yo creo que no permite la distribución del conocimiento ni de la riqueza, ¿eh? Yo creo que tendríamos que hacer dos cosas. La primera es dotar a nuestra sociedad de un pensamiento crítico, de un pensamiento creativo en el aula. Y en segunda, tener la capacidad de comunicar el conocimiento. Tenemos que comunicar el conocimiento, en este caso las matemáticas, la lógica, a toda nuestra sociedad. Con esto, desde luego, hacemos un llamado fuerte a nuestras autoridades educativas a no alejar la lógica de nuestras aulas, que tanto es necesario. Y quisiera, maestro, aprovechar, si no lo permite, también hacer una invitación a todo su público. Este próximo sábado tenemos en la Universidad de Nueva España el Congreso, la Conferencia Internacional, el 8 de septiembre, la Conferencia Internacional sobre Comunicación, Información y Complejidad. Vamos a dialogar sobre estos temas más de 12, 14 horas, entonces creemos que va a ser una conversación muy interesante con la visita de diversos especialistas de México y del extranjero. Bueno, pues Edgardo, muy interesantes las reflexiones, Jesús. Muchas gracias. Esperamos continuar en este tipo de cosas, más allá de la academia escolarizada, que ahí siento que está muy frío el conocimiento, muy congelado, hay como una edad media ahí todavía sin resolver, es como un polo norte fuerte y que hay que ir rompiendo esas estructuras y que el conocimiento siempre se construye no de manera tradicional, puede surgir en cualquier momento, en cualquier espacio de una sociedad, y pues les agradecemos esta oportunidad que nos brindaron para pensar esto. Edgardo, Jesús. Muchas gracias. Y pues Rafael Mendoza Castillo se despide de ustedes.